Hola, buenos días. Soy José Manuel Uribe, estudiante de Ingeniería en Administración. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre los métodos de evaluación del desempeño. Esto con relación a la materia de Capital Humano 2. Bien. Empecemos primero sobre qué es el método de evaluación de desempeño. Pues bien, este es un sistema que permite estimar el grado de cumplimiento de los trabajadores. Esto básicamente dentro de lo que es nuestra empresa u organización. Veremos que tenemos diferentes métodos de evaluación. En este caso les mostraré 5, los cuales son el método de evaluación de escalas gráficas, de checklist, el método BARS. También tenemos el método de informes de supervisores, el de stack ranking o ranking forzado. Y también les mostraré lo que son métodos nuevos o estas nuevas técnicas que se están llevando a cabo hoy en día. Dando paso con nuestro primer método, tenemos el método de escalas gráficas. Pues bien, este tipo de evaluación se puntúa al empleado de distintas variables. Se puede establecer una escala del 1 al 5 o del 1 al 10, pero también en lugar de utilizar números se pueden utilizar unas escalas con las siguientes palabras o unas similares, como lo que son un desempeño óptimo, un desempeño bueno o un desempeño regular. Con la ayuda del método de escalas gráficas podemos observar los siguientes rasgos en nuestros empleados. Por ejemplo, tenemos lo que es la productividad, ¿no? La cantidad de trabajo que nuestro empleado está realizando en nuestra empresa. Tenemos lo que es la creatividad. ¿Cuánta es la capacidad de innovar de nuestro empleado? Tenemos también lo que es la calidad. El cuidado a la hora de trabajar. ¿Qué tan limpio o qué tan ordenado es nuestro empleado? Tenemos la comprensión de situaciones. Esta trata de la capacidad para resolver problemas. ¿Qué problemática nosotros le planteemos a nuestro empleado y que éste sea capaz de resolverlo de la manera más fácil posible? También tenemos lo que es el conocimiento del trabajo. La experiencia que muestra nuestro trabajador en las funciones que realiza. Básicamente, nosotros tenemos que situar a la persona correcta para el puesto correcto y mediante este método podremos hacerlo. Porque no podemos situar a un empleado en un puesto que no es, dado que causará desniveles en el rendimiento de nuestra empresa. Y por último, en este punto tenemos lo que es la cooperación. El espíritu de colaboración y habilidad en las relaciones interpersonales que tenga nuestro empleado, ya sea relacionándose con personal externo o externo de la empresa, y sus mismos compañeros, qué relación tiene con ellos mismos. Pasando con el siguiente método, tenemos lo que es el método checklist. Y pues bien, como características tenemos que los checklists son básicamente una lista de preguntas cuya respuesta es básicamente sí o no. Estos tienen la ventaja de ser muy fáciles de rellenar para el evaluador. Las preguntas que se harán tienen que ver prácticamente con las competencias y los objetivos que los trabajadores tienen que alcanzar. Aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pongamos como ejemplo algunas de las competencias que pueden evaluar en el personal de ventas de una empresa, ¿no? Básicamente vamos a centrarnos en ventas. Uno de los grandes grupos de competencias de estos trabajadores son las habilidades de ventas más bien dentro de estas habilidades se puede medir lo que es lo siguiente, la puntualidad, ¿no? ¿Qué tan puntual es nuestro empleado a la hora que le pedimos cierta cantidad de ventas o ese tipo de cosas? Tenemos lo que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia de nuestro empleado al dirigirse hacia nuestros clientes, ¿no? Si es muy paciente, no es muy paciente. Este es un factor muy clave a la hora de ser vendedor, puesto que no muchos clientes son fáciles de tratar. Tenemos lo que es la facilidad de palabra, ¿no? Con qué facilidad nuestro empleado envuelve a nuestro cliente para que éste quiera comprar un producto o servicio que nosotros como empresa estemos ofreciendo. Tenemos el dinamismo. Bien, ¿qué tan dinámico es nuestro empleado? ¿Qué ocupa? Todas esas herramientas que lleva en sí mismo para poder realizar un trabajo ameno o un trabajo eficiente. Tenemos las estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias va a usar este empleado para poder relacionarse con los clientes? Y que a la vez estos se vean atraídos por nuestra empresa u organización. Cada una de estas características pues se llevará a cabo mediante un sí o un no en lo que ya habíamos comentado que son las respuestas para el trabajador. Lo que significa esto, básicamente lo que aquí veremos es que se evalúa el comportamiento del trabajador. Y esto se mide muy fácil mediante las respuestas de sí o no, puesto que esto nos da
una guía más fácil de cómo es nuestro trabajador. Podemos testear cómo es nuestro trabajador y mediante eso ubicarlo en el puesto que mejor nos dé resultados. Bien, ahora pasaremos con el método BARS. Pues bien, en la práctica, tendrá una escala de serie de comportamientos tanto positivos como negativos. Cada uno de estos comportamientos se evaluará según la escala numérica. Generalmente aquí igual varía del 1 al 5 o del 1 al 10. Una bar se desarrolla incluyendo estas fases. Pues bien, primero lo que tenemos es la generación de incidentes críticos. Y se preguntarán, ¿a qué nos referimos con esto? Pues son aquellos comportamientos de los trabajadores para tener una lista de incidentes críticos. En el Departamento de Recursos Humanos tendríamos que pedir a los empleados o supervisores que den ejemplos de desempeños adecuados e inadecuados. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es un poco confuso, pero al momento de pedir incidentes críticos, básicamente estamos pidiendo lo mejor y de lo peor de los casos que pueda haberse en la empresa y ver si nuestro empleado cumple con esto. Bueno, para estas competencias, más bien. También tenemos lo que es el desarrollo de dimensiones del desempleo. Aquí, en este punto, en este momento, se trata de agrupar los diferentes incidentes críticos según las competencias del puesto de trabajo, ya sea de ventas, gerente, etcétera, ¿no? Siguiendo el ejemplo que tenemos más arriba sobre la evaluación de desempeño del personal de ventas, anteriormente mencionado, hay que agrupar varios incidentes que hayan salido en el apartado de habilidades de ventas. Generalmente la distribución de estos incidentes la van a hacer personas que los han escrito. Las ideas es a partir de otras personas que distribuyen también los incidentes críticos a su criterio y que ellos así lo consideren. Cerrando lo que es el método BARS, pues bien, la técnica BARS establece indicadores más exactos del desempeño, pero tiene el inconveniente de ser un tipo de evaluación que cuesta mucho tiempo preparar. O sea, es un método bastante complejo de utilizar. Tiene sus beneficios, claro que sí, pero sí es un poco más complejo de preparar. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice. BARS son siglas en inglés que traducidas se podría decir como escalas basadas en el comportamiento. Aquí veremos el comportamiento de nuestros empleados. Cómo es que se comportan, cómo es que se relacionan, cómo es que actúan. Entonces, por todo esto, se lleva un proceso muy largo para ver el comportamiento de nuestros empleados a la hora de desempeñar sus funciones como trabajadores. Bien, ya quedando esto un poco más claro, pasemos con el siguiente punto o el siguiente método, que son los informes de los supervisores. Básicamente es uno de los más fáciles. En esta técnica de evaluación de desempeño, los responsables de los diferentes departamentos escriben un informe de cada empleado en formato libre. Básicamente ellos escriben lo que consideran o lo que es el desempeño de cada uno de los empleados mediante un informe. Este informe mayormente se pasa a cargos mayores donde ellos evalúan el desempeño de dichos empleados y si no cumplen con las competencias necesarias, básicamente se dejarán a un lado o dará paso para que otra persona pueda tomar ese cargo y dé un mejor uso de ello y dé mejores resultados. Pasando con el último método tradicional que veremos, tenemos el stack ranking o el también llamado ranking forzado. Pues bien, en este método los responsables califican el desempeño de los trabajadores a su cargo. Se llama ranking forzado esto porque además de calificar se obliga a encajar a los trabajadores en un ranking de categorías. Por ejemplo, aquí se puede medir claramente lo que es la productividad de cada trabajador y clasificarlo en una de las categorías en cuanto a niveles de productividad. Por ejemplo, tendríamos que su medida de productividad en nuestra empresa sería excelente, buena, según lo esperado o menor a lo esperado. En base a estas categorías y donde clasifiquen al empleado calificado en
sobre este rango, podremos ver, por ejemplo, si un empleado está en el sector de ventas y tiene una calificación excelente, pues obviamente ese empleado se quedará bajo ese cargo. Pero si tenemos a un empleado que está en el sector de contaduría y tiene como calificación menor de lo esperado, básicamente se tendría que considerar un cambio aquí. ¿Por qué? Porque este empleado no nos está generando lo suficiente o las capacidades necesarias que nosotros necesitamos, esas aptitudes, no las cumple dicho empleado. Entonces se consideraría una reestructuración y mover a ese empleado a un cargo donde sea más eficiente para nuestra empresa. Pues bien, en este sistema cada categoría tiene una cuota que debe ser respetada. O sea, básicamente si eres excelente, pues te quedas en lo que es excelente. Si eres bueno, bueno. Y así mediante cada una de estas subcategorías. Pues bien, como último, hablemos sobre las nuevas técnicas. Hablemos primero sobre lo que son evaluación por objetivos. Aquí se fijan unos objetivos y se evalúa en base a su comportamiento. Por ejemplo, aquí le ponemos actividades claras a uno de nuestros empleados y si las cumple, básicamente se quedará con el puesto, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque fijamos unos objetivos, los evaluaremos y en base a eso veremos el cumplimiento de nuestro empleado. Si lo cumple, lo cumple satisfactoriamente, insatisfactoriamente, deficientemente. Aquí veremos todo ese tipo de cosas que estamos observando en nuestros empleados. Bien, tenemos lo que es la evaluación por competencias. Aquí se evalúan las habilidades necesarias para cada puesto. Como anteriormente mencionaba, por ejemplo, tenemos a alguien en el puesto de ventas y su rendimiento es excelente. Y tenemos a alguien en el sector de contaduría que presenta un rango sobre menor de lo esperado. Entonces, se considerará o más bien se hará una reestructuración de personal para ver quién sí cumple ese puesto y quién podría hacerlo mejor. Y por último punto, aquí tenemos lo que es la autoevaluación. Pues bien, la autoevaluación es la evaluación que se hace al empleado mismo. Pues bien, el empleado responde a preguntas sobre cómo cree que ha rendido, cómo cree que puede mejorar, qué ha supuesto un problema durante los últimos meses, etcétera, ¿no? Aquí el empleado se autoevaluará y él mismo dará una calificación sobre por qué tiene esa calificación, ya sea buena, excelente, regular. Él mismo dará su opinión, por así decirlo, de por qué obtuvo esa calificación. Ya nos dirá, es que las condiciones de trabajo no son las más adecuadas para laborar en esta área de trabajo, o es que nos hace falta más material en ciertas cosas, nos hacen falta ciertos detalles para poder llegar a un funcionamiento óptimo en nuestra área de trabajo, ¿no? Básicamente en la autoevaluación veremos todo esto, pero mencionado por el mismo empleado. Aquí ninguna tercera persona evaluará a nuestro empleado. Él mismo se hará esa evaluación. Y pues bien, por mi parte eso fue todo. Espero les haya servido de mucha ayuda. Y como conclusión podemos llegar que los métodos de evaluación básicamente tenemos de distintas maneras, ¿no? Unos varían de su mayor complejidad a una menor complejidad, pero todos llegan al mismo resultado, que es obtener un análisis general de lo que son nuestros empleados en la empresa y sobre eso trabajar para una reestructuración o para dejarlos en el puesto que están. Todo esto mediante varios análisis y obtener básicamente siempre para la empresa los mejores resultados. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.